El tema que nos toca el día de hoy son los tumores de células renales. Yo soy el doctor Alfredo Elizondo Montemayor y soy R2 del Servicio de Radiología e Imagen del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mis maestros asesores para esta clase fueron el doctor Matías Salinas Chapa y el doctor Diego Salinas Rodríguez. Estos son los contenidos que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver un poquito sobre la anatomía, histología, recordar un poquito algunos detalles que nos van a servir pues, para esta clase. Epidemiología, factores de riesgo, presentación clínica, asociaciones que nos podemos encontrar en pacientes que tengan diagnósticos de estos tipos de tumores. ¿Qué hay que hacer en caso de encontrarnos una masa renal? ¿Cómo estudiarla? Una masa renal indeterminada. Y después vamos a ver cada uno de los subtipos de tumores de células renales, en los que tenemos de células claras, el tipo papilar, el cromófobo, el medular y pues el oncocitoma renal, que en este caso este último es benigno, y el estadiaje para pues, poder definir qué tratamiento se le va a dar a estos pacientes que padecen estos tipos de tumores, ¿de acuerdo? Muy bien. Un pequeño recordatorio anatómico. El riñón es un órgano que se encuentra retroperitoneal y tiene forma como de frijol, un polo superior, polo inferior. Está rodeado por una cápsula. Está rodeado por una cápsula. Esta cápsula pues rodea al parénquima renal. El parénquima renal está formado por una corteza y una médula, ¿sí? Si nos vamos microscópicamente, la corteza está formada principalmente por glomérulos, por túbulos contorneados proximales, túbulos contorneados distales y las porciones proximales de los conductos colectores, ¿de acuerdo? Y la médula está formada principalmente por asas de Henle y conductos colectores. Ahora, este riñón está rodeado por una grasa perirenal, como lo vemos en esta imagen representativa de color azul. Esta grasa perirenal es importante porque pues, es uno de los sitios anatómicos que al momento de estadiar los tumores de células renales, pues tenemos que ver si invade o no invade a estas estructuras. Y esta grasa perirenal está pues rodeada, por así decirlo, por dos fascias, una fascia renal anterior y una fascia renal posterior, o también conocidas como de Gerota la anterior y de Zucker-Kandel la posterior. Y lo vemos en una imagen por tomografía simple en un corte axial. Alcanzamos a visualizar la grasa perirenal, que es hipodensa, el parénquima renal, el ilio, y si no nos ayuda un poquito la imagen, pero podemos en algunas ocasiones visualizar las fascias renal anterior y posterior. ¿De acuerdo? En este caso, es importante este recuerdo anatómico porque los tumores de células renales pues se van a originar de estas estructuras, ¿sí? Este es el caso de los tumores malignos de células renales. El carcinoma de células claras, por ejemplo, se origina de las células del epitelio del túbulo contorneado proximal, así como los tumores papilares, los carcinomas renales de células papilares, los tipo 1 y tipo 2, ambos se originan de estas de células del túbulo contorneado proximal. Y el carcinoma de células cromófobas se origina de las células intercaladas que se encuentran en el túbulo contorneado distal. Ahora, otros de los tumores que vamos a ver son el carcinoma medular renal. Este se origina principalmente de células del conducto colector, y el oncocitoma, que es el tumor benigno que vamos a ver el día de hoy también,
se origina de estas células epiteliales de los conductos colectores. ¿De acuerdo? Muy bien. Los pacientes que presentan tumores de células renales en general, pues van a ser pacientes de edad entre 50 y 70 años en promedio, ¿sí? Con una predilección de 2 a 1 en el sexo masculino. Estos tipos de cánceres de células renales, pues son más frecuentes, son el octavo más frecuente entre todos los tipos de cáncer y representa aproximadamente el 2% de todos los cánceres. Y corresponden a un 80 o 90% aproximadamente de todas las neoplasias que podemos ver a nivel renal. Algunos factores de riesgo que estos pacientes pueden presentar para desarrollar un carcinoma de células renales, pues son cosas que nos afectan al riñón, ¿sí? Exposición al cadmio, pintores, personas que se dediquen a la soldadura, mecánicos que estén expuestos a las baterías. Estos pacientes pues están expuestos a este elemento y este elemento está relacionado con un aumento del riesgo de desarrollar tumores de células renales. Ahora, enfermedades renales como la enfermedad renal crónica, enfermedad renal poliquística, los pacientes post-trasplantados también tienen factor de riesgo para desarrollar algunos tipos de tumores de células renales, tabaquismo, obesidad, dieta alta en grasas y pues factores genéticos, que algunos de estos tumores pues se ha visto que aparecen a una edad más temprana en algunos pacientes que presentan, por ejemplo, el síndrome de von Hippel-Lindau o esclerosis tuberosa. Y de manera indirecta, pues el consumo de pues, pasteles, bebidas azucaradas, cosas que nos vayan a producir un aumento en el peso, nos vayan a producir obesidad, indirectamente nos vayan a producir enfermedades renales, ¿sí? Muy bien. Los pacientes, es raro que se presenten de manera sintomática, ¿sí? Pero cuando lo hacen, que es en el menos del 10% de los casos, van a presentar hematuria, ¿sí? Dolor en flancos y una masa palpable también a nivel de los flancos. No, no solemos hacer el diagnóstico, no se suele hacer el diagnóstico basándonos en la sintomatología, a menos que el tumor esté muy avanzado. Actualmente el diagnóstico se hace pues de manera incidental, gracias a que el ultrasonido, la tomografía está pues muy, eh, está muy difundida, ¿no? Está muy disponible. Y cuando solemos encontrarnos con síntomas, pues solemos encontrarnos con enfermedades pues más avanzadas. Además, en este caso también puede haber otros síntomas como pérdida de peso, diaforesis, fiebre, que son síntomas pues ya oncológicos. Además, estos tumores pues al ser renales pues van a producir algunos síndromes paraneoplásicos, como pues el aumento en la secreción de eritropoyetina y una policitemia secundaria. También pueden producir renina, condicionándonos hipertensión arterial. Entonces, no esperemos encontrar pacientes sintomáticos para hacerles estudios, es al revés. A los pacientes se les hacen estudios y se les diagnostica antes de que presenten los síntomas. ¿Ok? Algunas enfermedades genéticas relacionadas con estos tumores de células renales, pues son, como los mencioné hace algunas diapositivas, el síndrome de von Hippel-Lindau, que pues presenta mayor tendencia a producir carcinomas de células claras de manera bilateral a una edad pues mucho menor a la que se presentan normalmente.
En la esclerosis tuberosa, pues son carcinomas de células renales que ocurren a una edad de presentación menor. Y el síndrome de Birt-Hogg-Dubé, que en este caso pues van a ser pacientes con tendencia a presentar carcinoma de subtipo cromófobo de manera bilateral. Ahora, nosotros nos encontramos con una masa renal, haciendo un FAST, un ecoabdomen superior, una ecografía renal bilateral, y pues tenemos que caracterizar. El ultrasonido pues no nos va a dar mucha información. Vamos a poder definir a lo mejor su tamaño, su ecogenicidad, qué tanto flujo tiene, si está muy vascularizado o no, pero prácticamente el ultrasonido no es muy sensible ni específico para hacer el diagnóstico de ninguno de los subtipos de tumores de células renales, ¿sí? Para esto, pues nosotros, ya que estamos utilizando el ultrasonido, pues caracterizamos la lesión, vemos las características que tiene, lo medimos, pero lo recomendado por la Sociedad de Radiología Abdominal enfocada al carcinoma de células renales, pues es que se haga tomografía y resonancia magnética, ¿sí? Y la tomografía, las recomendaciones que nos da esta sociedad es que de manera obligatoria debemos realizar una tomografía simple y una tomografía contrastada en la fase nefrográfica, ¿sí? Y de manera opcional podemos hacer la fase córtico-medular y excretora. Y vamos a ver la utilidad de cada una de estas fases a continuación. Primero, vamos a tener una tomografía simple. Esta nos va a servir para tener una imagen basal antes de administrar el medio de contraste para ver el grado de atenuación, a lo mejor poder visualizar el tamaño de estas lesiones. No lo vamos a poder a veces demostrar que tenga una separación entre el parénquima renal y la masa, como lo vemos en esta imagen. Pero no es la utilidad, no es para lo que lo vamos a utilizar, es nada más para medir la atenuación y ver, por ejemplo, si tiene contenido graso, que es, en este caso, podría ser hipodenso. Y la fase simple es la mejor manera de ver, pues, es la hipodensidad de la grasa en estos tipos de tumores. Las masas pueden presentar estas hipoatenuaciones que sugieren que pueden sugerir también necrosis, pueden sugerir también componente quístico. Podemos presentar también zonas de calcificación en algunos tumores más grandes, aproximadamente en un 30% de los casos. Y una vez contrastado, la fase nefrográfica, recordemos que se obtiene después de los 100 a 120 segundos posterior a la administración de material de contraste, y el contraste intravenoso es según el peso del paciente. Las lesiones que nos vayamos a encontrar y que vamos a describir, pues debemos visualizar, primero que nada, el grado de atenuación, ¿sí? Los casos en los cuales de la fase simple a la fase nefrográfica atenúen más de 20 unidades Hounsfield o más, pues esos son un hallazgo que prácticamente nos da un acercamiento al diagnóstico de que esto puede ser una lesión maligna. Si, por ejemplo, tenemos una atenuación de 12 o más, pues esto ya es muy sugestivo de que pudiera ser una lesión maligna. Además, esta fase nos va a ayudar a diferenciar y delimitar correctamente la lesión del resto del parénquima renal, ya que pues prácticamente el parénquima renal va a realzar más que la lesión y podemos delimitar. ¿De acuerdo? Es opcional realizar una fase córtico-medular y una fase excretora, como en muchos centros se realiza de entrada,
pero para la sociedad, para esta sociedad, pues lo sugieren como que sea de manera opcional. La fase córtico-medular nos va a servir para valorar la anatomía renal y cuando se requiera realizar una cirugía conservadora de nefronas, ¿sí? Y nos ayuda a valorar en caso de que haya una metástasis, porque estas metástasis son hipervasculares en esta fase. Y la fase excretora se recomienda cuando se quiere realizar un procedimiento quirúrgico, pues para delimitar la anatomía y el grado de involucro de la lesión dentro del sistema colector. ¿Ok? También podemos utilizar imágenes por resonancia magnética y para esto también hay recomendaciones que se deben utilizar para evaluar estas masas que estamos nosotros intentando hacer un diagnóstico de que son benignas, malignas o poder incluso determinar qué tipo de lesión o qué tipo de cáncer nos estamos enfrentando. Nos tenemos que contar consecuencias en T1 en fase y fuera de fase, ya que en algunas ocasiones los tumores de células claras principalmente tienen un componente microscópico de grasa, ¿sí? Y bueno, la presencia de grasa per se macroscópica, pues nos acerca más al diagnóstico de un angiomiolipoma, que es una lesión benigna, pero los carcinomas de células claras pueden tener componente microscópico de grasa y esto lo podemos ver en las secuencias en fase y fuera de fase basadas en T1. También debemos tener secuencias en T2, axial, coronal y adquisiciones en T1 que nos permitan pues reconstrucciones en sagital y coronal. Además de difusión y ADC y T1 contrastado con y sin FATSAT. En el caso de los contrastados, en la resonancia, los tiempos de adquisición son similares a los de tomografía para la fase córtico-medular, nefrográfica, etc. Y bueno, cuando nosotros estamos evaluando estas masas, lo que tenemos que hacer, pues prácticamente por la naturaleza de nuestro trabajo, pues es describir los elementos de estas lesiones que nos vamos a encontrar. Tamaño, tipo de masa, si es sólida, quística, si tiene grasa microscópica. Toda esta lista que ven ustedes aquí son cosas que tenemos nosotros que describir en nuestro reporte, ¿sí? Hay algunas cosas o cuestiones que son más importantes que otras, pero prácticamente entre más información tengamos nosotros, más fácil se puede hacer un diagnóstico entre un tumor maligno o un tumor benigno y podemos orientar al médico tratante para poder definir cuál va a ser el tratamiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Masas quísticas no es el tema que nos atañe el día de hoy. Estas son definidas como una masa renal con un componente del 75% más que no realza el medio de contraste. Se ahonda más en este tema en la clase de mi compañero el doctor Daniel Rodrigo Cantú, que lo pueden buscar como masas quísticas renales en nuestro canal de YouTube. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a comenzar con el carcinoma de células claras. Este es el carcinoma más frecuente, ¿sí? Prácticamente el 75% de los carcinomas de células renales es de células claras. Como lo mencioné anteriormente, proviene de las células epiteliales del túbulo contorneado proximal y tiene una edad de aparición aproximadamente de 60 años, ¿sí? Cuando el caso está relacionado a una enfermedad de von Hippel-Lindau, la edad promedio es de más o menos unos 37 años, el 5% de los casos. Perdón. Y es el subtipo que más frecuente se asocia a enfermedad sintomática, ¿sí? Más que otros tipos de carcinoma de células renales. La sobrevida en este caso a los 5 años es buena, es de un 50 a un 70%, pero
En el caso de tener nosotros enfermedad metastásica, va a disminuir a un 10%. Este tumor se llama carcinoma de células claras porque histológicamente presenta pues células claras. Células grandes de apariencia uniforme, de citoplasma abundante, que es rico en glucógeno y lípidos y de alta vascularidad. Esto es importante porque estos tumores pues son muy vascularizados y por ende realzan bastante a la administración del material de contraste. Macroscópicamente presentan una apariencia amarillenta externamente y al corte se observa un color dorado debido al contenido microscópico de lípidos. ¿De acuerdo? Muy bien. Características que nos van a orientar al diagnóstico de un carcinoma de células claras. La verdad es que poderlos distinguir el 100% de los casos, pues es bastante difícil, ¿sí? Todos los tumores de células renales, incluso los tumores benignos, como el que vamos a ver el día de hoy, son muy parecidos por imagen. Tienen algunas características que podemos hacer que diferenciarlos entre uno y otro, pero no siempre va a ser el caso. Vamos a mencionar las características que sí diferencian un tumor de otro, ¿de acuerdo? En esta clase. Característicamente, los carcinomas de células claras van a presentarse como lesiones exofíticas, ¿sí? Que se extienden más de un 50% de su volumen por fuera del parénquima renal, ¿sí? Por ejemplo, en estos casos vemos dos imágenes por tomografía contrastada de abdomen en la fase córtico-medular. A nivel del riñón izquierdo, en su polo superior, vemos una imagen que realza a la administración de material de contraste irregular, de bordes lobulados, exofítica en más de un 50%, que pues nos orienta a pues una lesión maligna en este caso. ¿Qué otras características tenemos que ver o nos pueden orientar a que el tumor sea un carcinoma de células claras? Que realcen a la administración de material de contraste. Estos tumores son muy vascularizados, realzan ávidamente, perdón, realzan ávidamente al medio de contraste y principalmente en la fase córtico-medular y nefrográfica comparado con otros tumores. Vemos en la imagen a su izquierda esta tomografía axial computarizada con contraste vía oral. Esta masa en la topografía del riñón izquierdo, que cuando nosotros ponemos material de contraste, podemos visualizar que esta lesión pues realza de manera periférica ávidamente a la administración de este contraste. Vamos a presentar zonas en algunos de estos tumores y dependientes del tamaño tumoral, pues zonas de necrosis central, ¿sí? Que pudiera hacernos confundir con cicatrices centrales, que es otra característica que podemos encontrar incluso en los tumores benignos. Por eso se menciona como que es un poco difícil de definir si pues, el subtipo de cáncer mediante estudios de imagen. Una apariencia heterogénea debido al tamaño, zonas de hemorragia, zonas de necrosis, calcificaciones, son cosas que también debemos observar en estos carcinomas de células renales para podernos orientar. Una vez realizando el estudio por tomografía, y si nosotros tenemos duda, una de las perlas que mencionan los artículos es que el carcinoma de células claras es el que más realza a la administración de contraste, ¿sí? Si tenemos una lesión que realza a la administración de material de contraste
y tenemos otro tumor que no realza tanto, podemos estar más o menos seguros de que el carcinoma de células claras es el que realza con mayor avidez. Ahora, por resonancia magnética, ¿sí? Tenemos aquí dos secuencias en T1. Los tumores de células claras presentan una baja intensidad y son similares al parénquima renal, como lo podemos ver en esta imagen de su izquierda. Estos son de una intensidad similar al parénquima renal. Pueden presentar una apariencia más o menos heterogénea debido a áreas de necrosis, cambios quísticos, hemorragia. Incluso acá lo podemos observar de una manera más característica, donde la necrosis central pues es una zona homogénea, hipointensa, que vamos a observar con estas características en secuencias basadas en T1. Ok, en su apariencia en T2 pues suele ser hiperintenso comparado con el parénquima renal. Vemos dos imágenes de dos pacientes diferentes de secuencias en T2, donde podemos ver que esta lesión pues es hiperintensa comparado con el parénquima renal adyacente. Estos también en esta secuencia suelen ser heterogéneos debido a zonas de necrosis, degeneración quística y zonas de hemorragia. Y pues la necrosis se suele presentar con una intensidad de moderada a alta. Podemos visualizar un halo hipointenso que no es otra cosa más que parénquima renal comprimido. Le vamos a llamar una pseudocápsula. Y esto no es otra cosa que parénquima renal que está siendo comprimido y que es una característica que nos va a orientar a que estos tumores son malignos. Podemos observar que prácticamente dos pacientes diferentes con dos masas renales de prácticamente las mismas características. Vemos una imagen redondeada y con zona heterogénea, con zonas hiperintensas, con un halo hipointenso o pseudocápsula. ¿De acuerdo? Y otra de las cosas que nos va a orientar a que estos sean tumores de células claras, pues son las imágenes en fase y fuera de fase. El 60% de los tumores de células claras presenta grasa microscópica a nivel de la lesión del tumor. Y esto puede aparecer como una pérdida en la intensidad de la señal en las imágenes fuera de fase. Vemos como aquí en la imagen en fase, pues prácticamente tenemos la lesión del mismo paciente que vimos en diapositivas anteriores, que prácticamente tiene una intensidad similar al parénquima renal, y en la imagen fuera de fase podemos ver una pérdida en la intensidad. Esto puede corresponder con presencia de grasa microscópica intralesional, y una pérdida de señal mayor al 25% es altamente predictiva de que esta sea un carcinoma de células claras, ¿sí? Y la difusión puede ser de ayuda para detectar también masas renales, especialmente en pacientes que no pueden recibir gadolinio. La presencia de una difusión restringida y valores bajos de ADC pueden ser vistos en lesiones sólidas que son malignas, pero también pueden ser vistos en lesiones benignas. Carcinoma de células claras, oncocitomas, angiomiolipomas y abscesos van a compartir estas características. Las lesiones quísticas no restringen a la difusión y presentan mayores valores de ADC. Los carcinomas de células claras se han reportado que presentan de manera significativa valores promedio de ADC que los que no son de células claras. Pues una característica que también con la que nos podemos apoyar para hacer un diagnóstico. Y tenemos un caso de nuestro servicio, donde podemos observar que a nivel de la topografía del riñón derecho,
Vemos una masa expansiva, vemos prácticamente que está desplazando anteromedialmente el parénquima renal. Vemos también que se encuentra, que es una masa heterogénea con realce periférico, hipodenso en su centro, que está invadiendo planos adyacentes. Podemos ver aquí incluso cómo esta masa invade a la glándula suprarrenal ipsilateral, y no vemos un plano de separación con el parénquima hepático, ¿sí? Vemos también en un corte coronal del mismo paciente, pues que estas características se repiten. Esta lesión con un realce periférico muy ávido, que prácticamente no tiene plano de separación con el parénquima renal, no vemos la glándula suprarrenal correspondiente, que son características que podemos observar en un carcinoma de células claras. Sin embargo, algo que me parece interesante es que aunque nosotros podamos orientar el diagnóstico a que un tumor sea de células claras, pues prácticamente el diagnóstico definitivo es por patología, no es de nosotros. Nosotros tenemos que sugerir que es maligno, que es de alto grado, que el grado de invasión, el TNM, etcétera, ¿no? Pero prácticamente realizar el diagnóstico de carcinoma de células claras o de otro carcinoma es pues bastante difícil. En este mismo paciente, además, presentamos esta pequeña lesión nodular a nivel de la cavidad peritoneal, que realza la administración de material de contraste y que pudiera ser un implante peritoneal, ¿de acuerdo? Muy bien. Continuamos ahora con el carcinoma papilar de células renales. Este es el segundo más frecuente. Representa aproximadamente un 13-20% de los carcinomas de células renales y es el subtipo más común en pacientes posttransplantados de riñón, ¿sí? Hay una ligera predilección masculina y la mayoría son asintomáticos y descubiertos de manera incidental. Son en general menos agresivos que los carcinomas de células claras, por eso tienen una mejor sobrevida a 5 años de aproximadamente un 90%. Histológicamente los vamos a ver así. Son papilas con un epitelio cuboidal de una capa con citoplasma escaso, y el carcinoma papilar tipo 2 pues tiene 2 capas. Es la manera de diferenciarlo por esas imágenes. Ahora, por tomografía, ¿cómo lo vamos a ver? Son lesiones que captan menos contraste que el carcinoma de células claras, ¿sí? Presentan un menor diámetro al momento del diagnóstico, ¿sí? Y por lo general suelen ser de un menor grado, ¿sí? Y por imagen no podemos distinguir el carcinoma de células papilares tipo 1 o tipo 2. Las características se sobreponen. Cuando las lesiones son pequeñas, que por lo general se menciona en la literatura, que son menores a 3 centímetros, vamos a ver lesiones homogéneas como esta que ven en su imagen a su izquierda. ¿Sí? Vemos una lesión exofítica que sí realza la administración de material de contraste, pero realza de manera homogénea y parece incluso hasta una imagen quística, ¿no? Hasta no ponerle el ROI para saber cuál es la atenuación que tiene. Los tumores mayores, pues como la imagen a su derecha, vemos que a nivel del riñón izquierdo, pues es una imagen que también está captando material de contraste de una forma heterogénea, presenta zonas también de hemorragia, calcificaciones, necrosis, que podemos
que podemos observar en lesiones que son un poco más grandes cuando las detectamos. Este subtipo pues es menos vascularizado, entonces no capta tanto material de contraste como los de células claras. Y suelen observarse hipodensos con respecto al parénquima renal adyacente. Lo podemos ver en ambas imágenes. Esta masa en el polo superior del riñón izquierdo, en esta imagen por tomografía, en una reconstrucción coronal, pues prácticamente estamos en una fase córtico-medular y no está realzando tanto como la corteza renal. Y en este caso, pues estamos también en una fase córtico-medular y vemos que el tumor no está realzando pues tan ávidamente. Entonces, una característica que nos hace pensar que no es de células claras, que pudiera ser en este caso, un carcinoma papilar de células renales. Y cuando no realzan del todo, pues, o sea, vemos esta imagen por tomografía en la fase nefrográfica, pues, ¿quién me dice que no es un quiste? ¿Sí? Un quiste que tiene a lo mejor algo de captación, un quiste que hiperatenúa. Es complicado el diagnóstico en lesiones pequeñas de carcinomas papilares, porque pues prácticamente son muy homogéneas, son lesiones que simulan ser quistes, entonces hay que seguir evaluando a estos tumores. Por resonancia magnética, en secuencias basadas en T2, ¿qué es lo que vamos a ver? Que estos tumores son hipointensos, ¿sí? A diferencia de las secuencias basadas en T2 del carcinoma de células claras, que si lo recordamos veíamos lesiones que son hiperintensas. Esta es también una manera de poder distinguirlos uno de otro, ¿de acuerdo? Y pueden contener hemosiderina. También las imágenes en fase y fuera de fase son útiles en este caso porque presentan áreas con pérdida de señal en imágenes en fase, como el caso de su imagen en el caso de la imagen a su izquierda, relativo a las imágenes fuera de fase en las cuales pues no hay, la pérdida de señal no es tan alta. ¿Sí? Y pues en las fases contrastadas, similar a lo que vimos por tomografía, podemos observar que pues no captan material de contraste igual que como lo observamos en los carcinomas de células claras. Sí, el carcinoma papilar pues no realza tanto la administración de material de contraste. En ninguna de estas dos fases, esta sería una fase córtico-medular y nefrográfica, vemos que no es tan ávido la captación de material de contraste, como lo era, por ejemplo, en el carcinoma de células claras en las fases contrastadas por resonancia magnética. ¿De acuerdo? Muy bien. El carcinoma cromófobo, ¿sí? Es poco común. Pues, ya ocurre en un 5% de los casos, ¿sí? Ya nos estamos metiendo en terrenos de los tumores que son más raros. Presenta una incidencia similar entre hombres y mujeres y es el tumor que se asocia al síndrome de Birt-Hopf-Dubé. Suelen ser asintomáticos al momento del diagnóstico y se suele diagnosticar de una manera temprana, de manera incidental. Y la mayoría al momento del diagnóstico son tumores con estadiaje T1 o T2 al momento del diagnóstico, ¿sí? Vamos a compartir la misma característica epidemiológica de una edad promedio del diagnóstico aproximadamente a los 50 años de edad y tiene una sobrevida excelente de entre un 78 a 100% en 5 años. ¿Sí? Los hallazgos por imagen, en este caso, pues son consistentes con
con las imágenes que tenemos aquí, ¿sí? El aspecto macroscópico de los carcinomas de células cromófagos son una masa renal expansiva que comprime el parénquima renal formando, miren, el signo de la garra, ¿sí? De aspecto interno homogéneo, puede presentar algunas cicatrices centrales, zonas de hemorragia, zonas de hemorragia y calcificaciones. Prácticamente esto es lo que vamos a ver por tomografía, ¿sí? Los tumores van a variar de tamaño y usualmente están confinados al parénquima renal. Pueden presentar algo de invasión local y la invasión a la vena renal es poco común y casi todas las lesiones son sólidas, de bordes bien definidos, con estas características que mencioné, con presencia de zonas de hemorragia, calcificación, necrosis, pero por lo general pues son lesiones que son menos agresivas o de apariencia menos agresiva que los de células claras, ¿sí? Por resonancia magnética no hay características específicas asociadas a los carcinomas cromófagos, aunque estos tienden a ser tumores bien circunscritos y homogéneos, ¿sí? La intensidad en T2 pues varía considerablemente en este tipo de tumores. Sin embargo, tienden a tener una intensidad de señal baja o intermedia, ¿sí? Pueden presentar, como en la imagen a su derecha, que es una fase contrastada, pues un realce heterogéneo a la administración de material de contraste, con presencia de una cicatriz central, ¿sí? Esto tampoco es característico de un carcinoma cromófobo, es decir, no podemos distinguirlo de un oncocitoma, porque los oncocitomas característicamente tienen la presencia de una cicatriz central. Entonces, como les dije, no hay características que sean específicas por imagen de este tipo de carcinomas cromófagos, ¿sí? Y esto puede dificultar el diagnóstico, ¿sí? Y, bueno, el carcinoma medular renal es pues ya bastantito raro, menos del 1% de estos tumores van a ser de tipo medular renal, provienen de la papila renal o del epitelio calicial de la médula renal. Los pacientes son jóvenes al momento del diagnóstico, 24 años, menos de 40 años prácticamente son los pacientes que son diagnosticados por este carcinoma medular renal. Tiene una mala supervivencia, 13, 17 meses aproximadamente, y se presenta típicamente en pacientes que presentan el rasgo de células falciformes. No enfermedades de células falciformes, sino que son heterocigotos, por así decirlo, a la enfermedad de células falciformes. A eso se le llama presentar el rasgo. Y pacientes de afroamericanos, jóvenes, con rasgo o con familia diagnosticada con células falciformes, con una masa renal, pues prácticamente tenemos que pensar en el diagnóstico de carcinoma medular renal, ¿sí? Son más comunes estos tumores en el riñón derecho, ¿sí? No encontré la razón exacta, pero es un dato también, pues, importante, ¿no? Por tomografía, estas se visualizan, son las peor definidas de todas, ¿sí? Son lesiones que tienen bordes mal definidos, que están prácticamente centrados a nivel del ilio por su origen celular. Son heterogéneos, presentando pues prácticamente necrosis interna, zonas de hemorragia subcapsular, no tienen calcificaciones y pueden presentar invasión a la vena renal, ¿sí? De una manera más rápida que los otros tipos de carcinomas. En ambas imágenes que vemos en la pantalla, vemos a dos casos diferentes con masas renales mal definidas, prácticamente centrados hacia el ilio renal y de apariencia heterogénea.
y pues su captación de material de contraste tampoco es tan ávida como el de células claras, que es más común. Al momento del descubrimiento, estos tumores suelen ser pues de gran tamaño, como lo vemos en las imágenes, heterogéneas, localmente agresivos y con metástasis a ganglios linfáticos regionales, como lo vemos en esta imagen, o metástasis a distancia. Vemos múltiples lesiones hepáticas, incluso son dos pacientes diferentes, en el cual podemos observar una gran masa en el riñón izquierdo, en este caso, con lesiones pues hipodensas con realce periférico al contraste, que pudieran corresponder con enfermedad metastásica. Y del otro lado, pues prácticamente una invasión a las estructuras del retroperitoneo, ¿de acuerdo? Estos tumores pues son prácticamente avanzados al momento del diagnóstico. Los sitios más comunes a los que estos tumores dan metástasis son a las glándulas suprarrenales por extensión directa, pulmones, hígado, vena cava inferior y peritoneo. ¿Sí? Y por último, es una lesión benigna, oncocitoma renal. Está compuesto por células epiteliales eosinofílicas, los túbulos colectores, ¿sí? Representa un 3, un 7% de los tumores renales. Se presentan en la sexta, séptima década de la vida, con un pico de incidencia a los 55 años, con una predilección en varones, 2-1. Y pues si nosotros nos encontramos una lesión como esta en un paciente de 50, 60 años, en un varón con factores de riesgo, pues obviamente le van a retirar la lesión, ¿sí? Es muy difícil poderlo diferenciar de otras variantes de tumores malignos, aunque este pues es de un comportamiento bastante benigno, pero por imagen pues parece ser una lesión de sospecha de malignidad, ¿sí? Desafortunadamente su apariencia pues no nos ayuda a distinguirlo de los carcinomas de células renales, y usualmente son resecados, ¿sí? Vemos por tomografía en fase simple, pueden verse tumores que son por lo general de pequeño tamaño, con una atenuación homogénea, algo de borramiento, atenuación homogénea, algo de borramiento de los planos grasos. Pueden tener algunas calcificaciones en la fase contrastada. Estos tumores pueden realzar de manera heterogénea, presentando una zona hipodensa que es correspondiente con la cicatriz central. Y en la fase nefrográfica podemos ver pues cómo se invierte este grado de atenuación de la fase córtico-medular a la fase nefrográfica, que suele ser una característica que se describe como característica del oncocitoma renal, pero prácticamente es difícil poderlos distinguir de un tumor maligno, ¿sí? Típicamente la señal característica de estos tumores es que en T1 es hipointenso comparado con la corteza renal. Lo podemos ver en esta imagen por resonancia magnética. En T2 es hiperintenso, ¿sí? Y puede ser visible la cicatriz estrellada, que en este caso pues, puede ser hipointensa. Vamos en esta otra imagen. Y en el T1 contrastado, pues el realce prácticamente es homogéneo de toda la lesión, ¿sí? Ahora que ya vimos todas los tumores de células renales benignos, malignos, de bueno, mal pronóstico, pues vamos a ver cómo se estadifican, ¿sí? Por tamaño, la T, ya lo sabemos, ¿sí? La T se refiere al tamaño del tumor, ¿sí? Perdón. En los carcinomas de células renales, T1 se refiere a que son menores a 7 centímetros y T2 que son mayores a 7 centímetros. Los que son, estos a su vez se pueden subdividir en T1A, T2B, T1B, perdón, T2A y T2B.
Los tumores T1A son menores o iguales a 4 centímetros y T1B son mayores a 4 centímetros, pero menores o iguales a 7. Igual los T2 con puntos de corte. T2A son tumores mayores a 7, pero menores o iguales a 10. Y T2B son tumores mayores de 10 centímetros. ¿De acuerdo? Vamos a un ejemplo de un tumor que por tamaño podría ser un T1B. ¿Sí? T3 también lo vamos a subdividir en T3A, T3B y T3C. Por lo general, o para definirlo como T3, son tumores que se extienden hacia las venas de mayor calibre o tejido perinéfrico. Vemos en la imagen representativa cómo este tumor pues, está invadiendo. Hay un trombo tumoral a nivel de la vena renal o invasión a la cápsula renal o a estructuras vasculares. Pero pues estos tumores no se van a extender a la glándula suprarrenal ipsilateral ni más allá de la fascia de Gerota, ¿sí? Y los subdividimos en T3A, que son tumores que se extienden hacia la vena renal o sus ramificaciones, o invade el sistema pielocalicial, ¿sí? O invade la grasa perirenal o grasa del seno renal, ¿sí? Estos son los tumores T3A. Aquí en la imagen a su derecha podemos observar que esta masa pues se continúa y hay una zona que en esta vena renal del lado derecho pues está pues un poco irregular, incluso tiene una densidad similar a la lesión que pudiera corresponder en este caso con un trombo tumoral. Lo vamos a clasificar como T3A. T3B son tumores que se extienden hacia la vena cava inferior, ¿sí? Por debajo del nivel del diafragma, ¿sí? Aquí lo podemos observar en esta imagen representativa y en esta imagen por resonancia magnética vemos como en el caso anterior, una invasión por esta imagen irregular que tiene cierta adaptación al material de contraste que llega hacia, perdón, que llega hacia la vena cava inferior, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a clasificar como T3B. T3C son tumores que se extienden hacia la vena cava inferior, ya sea por encima del nivel del diafragma o que invade la pared de la vena cava, ¿sí? En este caso tenemos la imagen representativa de un ejemplo de cómo podría ser si el trombo tumoral se extendiera por encima del nivel del diafragma. Y nuestro ejemplo de imagen por tomografía contrastada, pues miren cómo está esta gran masa prácticamente comprimiendo, incluso invadiendo la pared de la vena cava inferior. Esto ya sería un T3C. ¿Sí? Los tumores que son T4, pues ya son tumores que invaden más allá de la fascia de Gerota o están invadiendo la glándula suprarrenal ipsilateral, ¿sí? La imagen por tomografía, pues lo podemos ver. Una lesión que se está extendiéndose. Una lesión que se está extendiendo medialmente más allá de la fascia de Gerota, pues ya lo clasificamos como una lesión de T4, ¿sí? Por estas características. La N se refiere a la valoración de los nódulos, la extensión nodal por tomografía. Por resonancia también se puede hacer, pero pues se prefiere la tomografía. Los ganglios linfáticos regionales afectados son los ganglios ciliares, cabales, que son los precavos, interaortocavos, paracavales o retrocavales, y aórticos, los preaórticos, paraórticos y retroaórticos, ¿sí? Ganglios mayores a 1 centímetro en su eje corto son ganglios sospechosos. Y en el caso de los tumores de células claras, las adenopatías, igual que los tumores de células claras, suelen tener un realce
ávido al material de contraste similar al primario, ¿de acuerdo? En esta imagen es una tomografía contrastada de abdomen, espacio córtico medular, donde se visualiza una masa renal heterogénea, lo podemos observar, que invade pues más allá de la fascia de Gerota, y vemos esta zona de aquí que nos que, que pueda corresponder con un ganglio linfático afectado por enfermedad metastásica regional o una adenopatía. Y esto lo convertiría en un tumor N1, T4N1, ¿sí? Por la extensión del tumor y la afectación de la adenopatía, ¿sí? Y las metástasis a distancia, las más frecuentes en los carcinomas de células renales, pues son principalmente al pulmón en un 45%, un hueso en el 30%. En el caso del hueso, pues son lesiones que son líticas y a diferencia de otros tipos de tumores que producen metástasis óseas, estos, si nosotros encontramos una lesión en el esqueleto apendicular, pues es sugestivo de que sea una metástasis de un tumor renal, además de que de si es una lesión lítica. Hay que buscarle por ese lado. A los ganglios linfáticos en un 22%, hígado en un 20%, suprarrenales en un 10%, al sistema nervioso central en un 8% y al páncreas en un 5%. ¿Sí? La tomografía es la modalidad de elección para valorar metástasis, excepto en lesiones del sistema nervioso central, donde se prefiere una resonancia magnética contrastada. Y aproximadamente un 17% de los pacientes van a presentar enfermedad metastásica al momento del diagnóstico, ¿sí? En la imagen podemos observar cómo tenemos en el riñón izquierdo una imagen irregular, hipercaptante, con centro hipodenso que pudiera tener necrosis central. Y vemos a nivel de la cabeza del páncreas esta lesión que también es hipercaptante, que en este paciente pudiera corresponder con enfermedad metastásica, como ejemplo de esto, ¿de acuerdo? Este TNM nos va a servir para poder nosotros estadificar al paciente en estadio 1, 2, 3, 4 y poder definir cuál va a ser el tratamiento que le vamos a, o que el médico tratante le va a proveer a estos pacientes y ver el pronóstico, también la sobrevida, el pronóstico, qué manejo se le va a dar, si va a ser quirúrgico o va a ser un tratamiento con quimioterapia, etc. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya sido de utilidad. No sé si